Hola mis amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. Aquí estamos de nuevo en un proyecto con las expectativas de alegrarte tu vida, de entusiasmarte, de ver que la vida en este momento tiene sentido si nosotros despertamos, tomamos conciencia de lo que somos como seres humanos, de qué parte ocupamos en el universo. Este proyecto se llama Vive tu vida con interioridad y el programa lo hemos titulado Ilumina tu camino. Iluminar tu camino es iluminar tu interioridad, pero tú eres la luz y tú eres el camino. Un poquito difícil de entender, porque cómo es que el continente sea el mismo contenido a la vez, pero sí se puede entender cuando uno reflexiona, cuando toma conciencia de su propio ser, de su propia personalidad, de nuestra existencia, del verdadero valor de la vida. Y estamos hablando del espíritu y la parte física, o lo que llamamos materia. Cuando yo les hablo de materia, no les estoy hablando del materialismo. Cuando yo les hablo de la carne, no les estoy hablando de pecado. Estoy hablándole de la parte física, de los átomos, de lo que conforma nuestra existencia, nuestra vida. Y hoy les quiero hablar o continuar hablando del tamaño del espíritu. De eso les hablé la vez pasada, pero quiero afianzar un poco más. ¿Qué es la parte espiritual? Lo espiritual de nosotros es lo mismo físico. Y lo físico es lo espiritual. Lo que pasa, como les explicaba la vez pasada, es muy parecido al agua. El agua es gaseosa, no se ve, es líquida, uno puede tocarla, y es sólida, que uno la puede agarrar, tomar. Pues sucede que lo mismo es el espíritu. Cuando estamos nosotros aquí conformados en la parte física material, pues la podemos agarrar, nos tocamos, es tangible, es medible. Pero cuando ya este mismo espíritu, esa misma materia, o sea, se profundiza uno, se interioriza dentro de los átomos o sale hacia afuera, hacia el exterior, esa parte entonces ya se vuelve invisible. Es lo mismo. Lo espiritual y lo físico es exactamente lo mismo. Y cuando se une estas dos, cuando se conforma, cuando se consolida, cuando vemos esta parte física y vemos que el 95% es espiritual, esto es lo que forma la vida. Nosotros tenemos vida, es por el espíritu. Cuando el espíritu sale, deja la parte física, ya se transforma, cambia, nos volvemos diferentes. Muy bien. El espíritu está en todo y todo es el espíritu. Todo, 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 todo. Pero eso hay que pensarlo un poquito. Voy a ayudarles con unas imágenes que he buscado para poder profundizar sobre esta verdad que les estoy diciendo. Recuerden que el ser humano, la diferencia que hay con los otros seres del mundo es que el ser humano busca algo. Tiene esa capacidad de búsqueda. ¿Y qué es lo que busca el ser humano? Busca la verdad. Entonces se pregunta por sí mismo, por el placer, solo placer de saber. Eso tiene el ser humano, de calcular, de analizar, reflexionar. Ese es propio del ser humano, buscar la verdad. Segundo, buscar la belleza. Es el que admira, el que pinta, el que hace poesía, el que expresa en la pintura, en la música. Ese es el ser humano, el que es capaz de buscar belleza. En el cosmos es el que se admira por la belleza. Cosmos es belleza, eso es lo que quisieron decir los griegos cuando dijeron, oh, salieron y vieron el universo, se maravillaron, dijeron cosmos. O sea, qué maravilla, qué hermosura, qué belleza, qué armonía. Y tercero es el bien. El bien es esa búsqueda interior de hacer las cosas correctamente. La bondad está en el ser humano, la generosidad, la misericordia, el compromiso. Compromiso es unirse con otros en una misión, siempre en la búsqueda del bien. Esas tres partes, verdad, belleza y bien, es lo que nos hace diferentes. Pues en esta búsqueda que yo les estoy animando, es para que en la parte física encontremos esas tres cosas, verdad, belleza y bien. Y de eso les voy a hablar. Voy a pasar la cámara para seguir conversando. Muy bien.
Estamos hablando, he titulado un poco esta parte, tamaño del espíritu. Porque somos capaces, sabemos medir nuestro cuerpo. El cuerpo lo medimos muy bien. Sabemos cuánta estatura, cuánto peso, masa, todo lo que tenemos. Pero el espíritu, ¿qué es? ¿Dónde está? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo observamos? ¿Cómo lo medimos? Lo que llamamos espíritu, o sea, la parte que hace que tengamos vida. Entonces, en 1 Corintios 12:13 dice, y todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Todos es todos, o sea que todo el universo tiene el mismo espíritu. Por eso no hay diferencia. Hay diferencia en la forma, pero en esencia no hay ninguna diferencia. Todos hemos bebido del mismo espíritu. Y Pablo pues, se refiere a que todos, es que quiere decir que ya no hay culturas diferentes, que ya no hay razas distintas, que eso que aquí en Estados Unidos haya tanta discriminación de las personas que porque hablan inglés o hablan español, porque son hispanos, porque son anglos, esa diferencia ya no existe porque todos hemos bebido del mismo espíritu. Ese problema de ver diferencia entre los seres humanos ha existido en diferentes formas. Por ejemplo, antes eran esclavos o libres, griegos o judíos, siempre se dice así, gentiles y del pueblo elegido. Eso está en la Biblia, porque la Biblia pues habla solamente del pueblo judío con los gentiles. Pero a medida que fue pasando, o sea que va uno ampliando su mente, pues se da uno cuenta que es que el ser humano siempre ha hecho diferencias entre los seres humanos, entre otros seres humanos, o bien por el color de su piel, o bien por su estatura, o bien por sus gustos, o en todo sentido, siempre buscando la verdad, belleza y bien. Y en esa búsqueda, pues el ser humano se confunde. Pero cuando uno amplía su mente, cuando uno entra dentro de sí mismo, toma conciencia, ilumina su camino, se da cuenta que todos somos iguales. Hemos bebido del mismo espíritu. Y en Colosenses 3:11 dice, Cristo es todo y en todos. Esto es para quienes somos cristianos. Entonces, Cristo es todo y en todos. Y cuando una persona ve que otro ser humano es de otra religión y tiene otras costumbres y no es capaz de ver en Cristo a ese otro ser humano, está equivocado, porque Cristo está en todo y en todos. Y cuando se refiere que tanto Corintios como en Colosenses, cuando Pablo se refiere, si uno amplía un poco la mente, se da cuenta es que el Espíritu Santo, Cristo, la divinidad, está en todo el cuerpo y en todos los cuerpos. O sea, en toda la materia, en toda la parte física. Por eso yo digo que si hablamos de salvación del alma, del espíritu, pues la salvación es de todos. Tanto de la pulga, como del piojo, como del elefante, la ballena, la jirafa, cualquier sea la planta, el los pinos, los árboles, el trébol, cualquiera, el roble, todas las plantas, todas las flores, todo el universo va a ser salvo. Por eso tierra nueva, cielo nuevo, tierra nueva. Por eso hágase tu voluntad en la tierra. Señor, te pido que así como en el cielo se hace tu voluntad, se haga en la tierra. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Mire, todo es todo. Todo es todo. Entonces, todos estamos hechos de la misma materia, todos estamos hechos del mismo espíritu. Y si hablamos de salvación, las pulgas también van al cielo. ¿Ve? No te creas tú que eres diferente. Yo pienso que la diferencia está en la responsabilidad. Tú tienes más deber de reconocer que todo es todo. ¿Ve? Que todo está hecho de lo mismo. Todo es todo, el universo, todo tenemos que estar integrados, íntegramente unificados. Y en 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Qué bonito, y esto es muy complicado, cuando uno le habla a la gente del deseo, del desapego y del abandono. Y yo siempre les digo, si ustedes quieren ser libres de verdad y crecer de verdad en la vida espiritual,
usen esas tres palabras. El deseo quiere decir no desear nada, como decía Francisco de Asís. En la vida deseo muy pocas cosas y aquellas pocas que deseo las deseo poco. Tercero, el desapego. Desapego es no creerse yo el centro del mundo. Yo, todo yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. El ego, desapego, es dejar ir las cosas, desapegarse de las cosas, pero sobre todo del ego. Y tercero, es el abandono. Abandonarse es hacer siempre la voluntad divina. Nada te turbe, nada te espante. No te intranquilices, te equivocaste, no pasa nada. Tú crees que te equivocaste, pero no es que te equivocaste, es que la vida es así. Uy, lo hubiera hecho de esta manera, el hubiera no existe. Así tenía que hacer, así tenía que hacerse. De esa manera todos somos completos en esta vida. Miren a Nick Vujicic, no tiene brazos, no tiene piernas y es un hombre completo, porque físicamente es completo y espiritualmente es completo. A lo que yo les quiero llevar a pensar a ustedes y que les invito a pensar es que veamos en todo nuestro ser, en todo nuestro cuerpo, la parte espiritual. Todo nuestro cuerpo es espiritual. Es que el error es que cuando se habla de pecado y dicen carne, el ser humano en la Biblia confunde carne con pecado, o sea, con error, con falla, con inmoralidad, y creen que es la parte física, pero esta parte física es divina, es espiritual. Estamos hechos de lo mismo, porque nuestro cuerpo crece, porque comemos minerales, consumimos minerales, comemos plantas y comemos animales, carne. O sea, todo estamos alimentando nuestro cuerpo está hecho de minerales, de vegetales y de animales. Estamos hechos de eso mismo, porque si no tú no consumes eso, pues te morirías, te extinguirías, no sobrevivirías. Entonces estás hecho de lo mismo. Pero hay una conformidad, una inteligencia. Son sistemas. El ser humano, así como nosotros, cada partecita de nuestro cuerpo está hecho de células, pues las células se van formando y van formando otros sistemas. Voy a ir de arriba hacia abajo. Entonces ya mira que el cuerpo es todo espiritual, pero si vamos hacia abajo, entonces vemos que cada parte de nuestro cuerpo tiene sistemas. Sistema óseo, sistema nervioso, sistema respiratorio, sistema muscular, sistema digestivo, sistema nervioso, sistema de todo el cuerpo, todo está hecho por sistemas. Pero cada sistema de esto está hecho de tejidos. Pero todo esto es una inteligencia impresionante. Cuando yo les hablaba anteriormente que hasta un huevito, un huevo de gallina, ahí tiene todo el mapa genético de lo que va a ser ese huevito después que se incube. Entonces empieza a formarse por dentro por una inteligencia que hay. Y eso es lo que llamamos espíritu, cuando se activa esa parte y empieza a surgir la vida. Pues nosotros tenemos, nuestro cuerpo está por todos lados, tejidos, entre tejidos, está manifestándose a través de unos órganos, unos componentes, como los queramos llamar, inteligentes, están hechos fríamente calculados, como dice el personaje de Chespirito, decía, y todavía lo vemos por ahí en la televisión. O sea, tejidos es que todo está organizado. Y entonces yo escribí ahí que cada órgano se compone de 2 o más tejidos, porque estamos hablando de que el sistema está hecho de órganos. El cuerpo está hecho de sistema, el sistema de órganos, y cada órgano tiene tejidos. Esos tejidos son grupos de células similares que trabajan juntas para realizar una tarea específica. Hay 4 tipos básicos de tejidos. Está el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. Pero si vemos la imagen, hay muchos más. Está el tejido de la sangre, que es muy diferente. Como la sangre es un tejido, la sangre, que la vemos circular. El tejido óseo, los huesos son muy diferentes a la sangre y están hechos de las mismas células. Son células, pero diferentes. El tejido adiposo, la grasa, el tejido nervioso es muy diferente
el cartílago, lo cartilaginoso, que es lo que une los huesos, el tejido conjuntivo, el tejido muscular, el epitético, el tejido epitelial, la sangre, el óseo, todos son diferentes. Son diferentes las formas, pero todo está hecho para que tengamos vida. Y cada tejido de esos, cada tejido está hecho de células. Células. Mira lo que es una célula. Todo nivel vivo. Aquí empieza la vida. Cuando decimos vida, empieza a través de una célula. Pero mire todos los componentes de una célula. Dicen por ahí que una célula es más compleja que el mismo universo. Y miren el universo, lo complejo que es. Con galaxias, con estrellas, con todo, mirando el universo. Y sin embargo, una célula que está hecha, que solamente se puede ver por un microscopio, está hecha correctamente. Tiene unos componentes impresionantes. Entonces, el nivel de organización celular, después que uno va bajando, va entrando. Entonces, comprende las células. Es la unidad básica del cuerpo. Las células están formadas por orgánulos y los orgánulos de moléculas. Las mitocondrias o los cromosomas están formados por moléculas de proteínas, de lípidos, etc. Por ejemplo, hay células óseas, células, otra vez volvamos a la palabrita, epiteliales, las células musculares, las células nerviosas y así sucesivamente. O sea, cada parte de este tejido está hecho de células y cada célula interiormente tiene todas estas partes, todo. Es increíble. Y dicen, esta parte de la mitocondria, dicen que toda célula que tiene la mitocondria dentro, que es como una bacteria dentro de la célula, es lo que hace que se produzca la vida. Pero con todas estas partecitas, mire la información que hay. Todo esto es lo que llamamos espiritual. Si cada célula de tu cuerpo es espiritual. Y lo más impresionante es que cada célula de estas, cuando permanece quieta, cuando no quiere salir del cuerpo, ahí es donde produce el cáncer, y el cáncer produce la muerte. O sea, cada belleza de esta, cada complejidad, cada hermosura de estas células, todos los días van desapareciendo del cuerpo, van saliendo y entran otras, van saliendo y entran otras. O sea, van saliendo del cuerpo, y ese movimiento es lo que hace que se produzca la vida. Pero la vida, cuando hablamos de vida, es cuando ya se empieza la célula. La célula es el primer organismo vivo, cuando se dice vida. Porque dentro de la célula está hecha todavía de algo más pequeño, que son lo que decíamos de las moléculas. El nivel de organización molecular. Por ejemplo, el agua. Las células contienen agua. Y el agua es una molécula que está hecho a su vez de átomos. Entonces, una molécula de agua está hecha de un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, H2O. Y eso es lo que forma el agua. ¿Qué son las moléculas? Entonces, la molécula es la unión de dos o más átomos. Son las proteínas, los glúcidos, los lípidos, las vitaminas, el agua, las sales minerales. Por ejemplo, las moléculas de agua son H2O. La molécula de glucosa es 6 carbono, 6 hidrógeno, 12 oxígeno, 6 H2O. H2O agua y C2C6 H12O6. Esa es la glucosa, o sea, lo que llamamos el azúcar. Y así, mucho más. Así es como se va componiendo el cuerpo. O sea que el cuerpo está hecho de cosas pequeñitas, mínimas, que se van uniendo o se van multiplicando. Y eso es lo que hace que el cuerpo contenga lo que llamamos vida nosotros. Esta ruedita es un átomo. Entonces, cada átomo, a su vez, el nivel de organización atómica comprende los átomos. O sea que cada molécula está hecha de átomos. Y ahora entramos dentro del átomo. Los átomos son los elementos químicos que conforman los seres vivos. Estos son el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, el calcio, el hierro, entre otros. ¿Ve? Y uno puede al entrar, estos son los átomos, vean, los átomos están hechos de protones y neutrones aquí dentro y los electrones que giran.
que giran alrededor. Por ejemplo, el agua. El agua está hecho de oxígeno, de este átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Y al unirse en estos tres elementos, o dos elementos, pero dos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, forman el agua. ¿Quién lo puede hacer? Nadie. Eso es dificilísimo. ¿Quién creó eso? No estamos hablando de la creación, estamos hablando de la existencia, de lo que ya es. Y ya dentro del subatómico, dentro de lo más profundo, entonces está el nivel subatómico, que es que el núcleo está hecho de neutrones, de protones, y dentro del núcleo, aquí dentro es donde ya entra la física cuántica. En sí, ya el nivel de organización subatómica comprende las partículas subatómicas, que son los neutrones, los protones y los electrones. Voy a hacer un resumen aquí, pequeñito. Bueno, nosotros vemos las cosas grandes, aquí, el ecosistema, entonces más o menos conforma un kilómetro. Luego el organismo, que es un ser vivo. Dentro del organismo, que es un metro más o menos, supongamos. Dentro del organismo está un órgano, que es más o menos un centímetro, ya más pequeñito. Dentro de los órganos están los tejidos. Dentro de los tejidos están los paramecios. Dentro de los paramecios están las células. Dentro de las células están los glóbulos. Dentro de los glóbulos están las mitocondrias. Dentro de los mitocondrias están los virus. Dentro de los virus están las proteínas. Dentro de las proteínas están los aminoácidos. Dentro de los aminoácidos están los átomos. Y así se va perdiendo, se va perdiendo, se va perdiendo. Se va entrando hasta que todo queda invisible. Invisible. Ya no está, aquí está, hasta por aquí, hasta los paramecios se ve el ojo humano. Pero ya cuando entran los virus y todo eso, ya solamente se usa un microscopio. Pero ya después, dentro del átomo, ya ni siquiera el microscopio. Ya no se puede ver, como que todo desaparece. Pero no es que desaparezca, existe, pero ya no es visible, ya no es tangible, ya no se puede medir. Tanto hacia arriba como hacia abajo. Porque si sobre el ecosistema vemos los planetas, dentro de los planetas las galaxias, dentro de las galaxias vemos eso, ya todo queda también invisible. O sea, tanto para arriba como para abajo. Esto es un misterio maravilloso. Muy bien, voy a dejarlo hasta acá para mañana entrar un poco en lo que llamamos la física cuántica, que ya entrar dentro del átomo, ya meterse un poco más, ya es interiorizar, ya es profundizar un poco más, que ya a esa parte es la que me gustaría que entendiéramos un poco, que hoy día hablan mucho de eso, pero a veces no se entiende y empezamos a hacer comercialización, entonces empiezas a comercializar las cosas y unos se creen más sabios que otros y entonces empiezan a enseñar cosas y que el uno tiene más poder que el otro, pero en sí todos tenemos lo mismo. Porque aquí el poder es la información, que el que tenga más información pues se empodera y entonces los otros empiezan a seguir esos maestros que porque tienen más poder, pero en sí todos estamos hechos de lo mismo. No es más poder ni menos poder, es que todos estamos hechos de lo mismo. Muy bien, eso era lo que les quería decir en el día de hoy. Yo los invito para que continuemos con estos proyectos, pensando un poco de lo que estamos hechos, valoramos el tiempo y valoramos el espacio, valoramos todo, o sea, valoremos cada instante, cada segundo, cada partícula de nuestro ser. Eso es a lo que yo los invito. Muy bien, pues por hoy te digo bye bye, espero que este proyecto en el día de hoy te sirva para que despiertes, para que te animes, para que comprendas un poco la vida más y puedas vivir, como yo siempre te digo, ¿cuál es el propósito de este proyecto de Ilumina tu Camino? Es que vivas más largo tiempo acá. Puedes vivir. ¿Cómo vives más largo tiempo? Si tú tienes buenas relaciones contigo mismo, con los demás, con todo lo que te rodea. Si tú te relacionas bien, si no te afecta eso te ayuda a tener buenas relaciones y esas relaciones te amplía tu existencia. Segundo, la conservación de la salud. Hay que cuidar la salud, no cuides la enfermedad. La enfermedad hay que sacarla cuanto antes.
hay que cuidar la salud. Y tercero, que eso sí nos quita de lo que yo hablaba del egoísmo, de la avaricia y la codicia, es que todos somos completos, que somos autosuficientes. Muy bien, pues por hoy te digo, bye bye, pases un buen día y pasa este video si tú crees que le sirve a otra persona. Bye bye.